Vamos a empezar. Bueno, una pequeña referencia a lo que veíamos el estudio anterior. Empezamos con 2 de Timoteo 3, 16, 17, que nos expresa cómo toda la palabra es inspirada por Dios. Y toda ella es útil para enseñar, para redarguir, que nos guía a este conocimiento de la salvación a través de la fe que es en Cristo. Para esto está la palabra en nuestras manos, debemos de apreciarla como ese gran tesoro que es. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios mismo, es Dios mismo hablándonos, Dios mismo guiándolos. Hace poquito estaba estudiando que, bueno, finalmente la palabra la reveló Dios decidió revelarse a personas concretas, en historias concretas, en momentos concretos. ¿Por qué? Para que nos pudiéramos identificar con ellas y entonces poder conocer a Dios desde la misma forma. No son mandamientos abstractos, no son mandamientos alejados de una persona, sino que pueden llegar y nos podemos identificar justamente con ellos. Y así, igualmente, tener una relación personal con Dios. Son las mismas palabras de Dios las que nos lo revela. En los primeros estudios habíamos visto cómo Dios decide revelarse a los niños y a los niños es a quien se muestra. ¿Por qué? Porque, tenemos que ser como niños para poder heredar el reino de los cielos. Y si no fuera a través de la revelación, a través del conocimiento humano sería imposible, a través de las emociones es imposible. Tiene que ser a través de lo que Él ha determinado hacer. ¿Sería posible que Dios llegara y convirtiera a una persona con su poder? Sí, sería posible porque Él es todopoderoso. Pero ciertamente Él ha determinado hacerlo de otra forma. Él ha determinado hacerlo a través de la palabra y es a través de la palabra que lo conocemos y es a través de la palabra que podemos predicar de Él. ¿De acuerdo? Ahora, revelar también vimos que es quitar la cubierta, dar a conocer. ¿Qué hizo Dios? Se dio a conocer. Dios tiene dos formas de darse a conocer, a través de la creación y a través de una forma específica que es su palabra. Y es a través de esta palabra de la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos que podemos conocer a Dios. No es necesario andar buscando nuevas revelaciones, profecías, sueños, saber qué nos depara el futuro. No, lo que necesitamos para esta vida está en la palabra de Dios. Y si nosotros llegamos a comprender eso, vamos a entender que necesitamos dar obediencia y sumisión a la palabra. ¿Por qué? Porque al obedecer la palabra estamos obedeciendo a Dios mismo. La palabra, la esencia de la revelación es que Dios habló. Dios habló como lo revela Hebreos 1:2, que lo vimos la clase pasada. Hablar es pronunciar palabras. Él se reveló a sí mismo, se dio a conocer. Habló desde hace mucho tiempo y de muchas formas. Vimos que eso significa que habló progresivamente a través de la ley, de los profetas, de la historia, de cómo fue revelando a cada personaje que usó, cómo fue revelándole su palabra, fue manifestándose a sí mismo. Hoy, y a estos tiempos se refiere la palabra a que después de Jesucristo o con Jesucristo vino a revelarse Dios mismo. Él mismo vino a mostrarnos al Padre tal y como Él es, en muchas veces y muchas formas, polumeros y polutropos, así lo estudiamos. Finalmente, que sabemos que la Biblia no son compilaciones nada más de hombres sabios o de sabiduría antigua, sino que es Dios mismo hablando. Después de esos 400 años de silencios que vemos que, Dios se fue revelando a su pueblo, su pueblo cayó en rebeldía, lo rescató nuevamente y nuevamente se desvió. ¿Qué pasó? Dios les dio un silencio de 400 años en los que no les habló, no mandó profeta, sino que se guardó silencio y después llegó con su Hijo. Volvió a hablar a través de Juan Bautista, el que vendría a preparar el camino, que vio a Jesucristo y dijo: este es el Cordero inmolado, por quien pagará todos los pecados del mundo, quien morirá por los pecados del mundo. Y vuelve a hablar y se vuelve a mostrar. Entonces vemos en los evangelios, en los hechos, en las epístolas y en el Apocalipsis la revelación del Hijo, la doctrina. Para poder conocer a Jesucristo, yo he escuchado mucha gente que dice: no, mira, a mí háblame de Jesús, pero no me hables de doctrina. Y lo que realmente está diciendo es: no quiero conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos todos los evangelios y analizamos la palabra, ¿qué es lo que vino a dar Jesús? La doctrina del Padre.
la doctrina la misma doctrina, la enseñanza que iban a conocer. Pero obviamente como la gente rechaza la doctrina, que provoca, pues que de repente, no, yo quiero una experiencia, alzo las manos, sentí bonito, lo que me han de haber dicho debió haber sido cierto, y no se tomaron la molestia para ver si efectivamente era lo que Dios estaba hablando. Bueno, vemos que en el Antiguo Testamento es la revelación de Dios, su carácter, sus atributos, lo que a Él le gusta, lo que no le gusta, cómo trata con el ser humano, cómo cómo hizo toda la creación, cómo reprendió el pecado, cómo castiga el pecado. Y el Nuevo Testamento, aunque también el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, también platicamos un poquito de esto. El Nuevo Testamento, bueno, es la vida de su Hijo, su mensaje, entender su vida, su trabajo, sus obras, cómo culmina y cómo va a regresar. Vimos cómo el sello inicial, que es el Génesis, es el sello de la humanidad, bueno, de la historia de la humanidad hacia la eternidad pasada, que es donde está Dios solo, y el Apocalipsis es el cierre, cómo se cierra la historia de la humanidad para la eternidad futura, ¿sí? Con Jesucristo y con su iglesia. La inspiración de la palabra. Vimos que la palabra no es de interpretación privada, no es ni de explicación ni de aplicación privada. Es decir, no se revela a las personas porque así quieran, sino que es Dios mismo hablando, determinando los tiempos, las formas y los medios por los cuales iba a hablar. Esto significa que ningún mensaje de la Biblia es de un mensaje que haya nacido en el corazón de las personas. Nació en el corazón de Dios. Y de Dios, vino a los hombres. No es que haya habido un genio o una persona súper religiosa o súper espiritual que haya contactado con Dios. No. Fue Dios revelándose a la gente. No es quien busca a Dios, es Dios quien encuentra al hombre. A quien escogió. A quien escogió, exactamente. Entonces vimos que finalmente fue el Espíritu Santo quien inspiró a los hombres y vimos cómo la palabra nos llevaba a un ejemplo que es prácticamente como un barco que es llevado por las veletas y que cómo los lleva a buen puerto el Espíritu, cómo Dios moviliza a las personas. La inspiración, si la inspiración tampoco es privada, o sea, si llega la inspiración de forma privada, tampoco debemos aplicarla o entenderla privadamente, sino que tenemos que ver el contexto, atender a qué está diciendo realmente, no sacar los versículos de contexto. Vimos algunos ejemplos en el estudio pasado. Mientras el contenido de el contenido de la Biblia es la revelación, el proceso para que se lleva o para poder llegar a ese contenido es la inspiración. Insisto, no fue una actividad humana, no se originó en los hombres, sino vino de Dios, utilizados soberanamente por Dios. Dios usó su personalidad, su cultura, su historia, su vocabulario, la forma en que había vivido. Todo eso soberanamente lo utilizó Dios para poder tener hoy la palabra que tenemos. Cada palabra, no obstante si nosotros podemos analizar la Biblia y vemos que hay más de 40 autores y cada autor pareciera imprimir algo diferente por una cultura, por un momento histórico, por un carácter diferente. Sabemos del profeta Llorón, por ejemplo, sabemos creo que le conocen como sarcástico, Ageo. ¿Quién era el Llorón? Jeremías. Por eso tiene también el libro de Lamentaciones. Entonces, tenemos varios caracteres y sin embargo el mensaje es uno, Cristo, finalmente. Es lo que unifica todo. Tres continentes diferentes, en cientos de años de diferencia, miles, más de 1000. En 1500 años se escribió la Biblia, más o menos 1600 años, y no obstante hay una congruencia en el mensaje, no hay contradicción. Es impresionante ver eso y eso es evidente que no fue palabra de hombre, fue palabra de Dios. Toda palabra fue inspirada por Dios. ¿Sí? ¿No? ¿Duda? ¿No? Bueno, nos quedamos en el punto 4, que es cada palabra es inspirada. Entonces desde ahí lo vamos a retomar desde cero. Muchas personas dicen o hay gente que dice que la Biblia fue inspirada solo en conceptos y no en palabras reales. Hace poquito estaba escuchando,
no me acuerdo por qué surgió este tema en mi mente y busqué una persona que supe que estaba hablando, que iba a hablar acerca de los 500 años de la Reforma, y es un cuate que es un estudioso de la Biblia, y bueno, pues cuando de repente lo empiezas a escuchar dices, híjole, pues ni tan estudioso, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que para él prácticamente explicaba que todas las traducciones son iguales, que no importa que si hay buenas o malas, realmente lo que la Biblia trae son ideas y que las palabras no importan tanto, que no debemos de estar tanto a las palabras, sino a los conceptos, a continuar ideas y cómo fluyen. La verdad es que en la práctica nos hemos dado cuenta que hay conceptos que se manejan terriblemente mal, por ejemplo la gracia, por ejemplo la salvación. No se trata de ideas, hay que atender a las palabras concretas que están dichas. Ahorita vamos a analizar por qué y cómo es que realmente se revela a Dios en palabras, pero no son ideas. Las ideas pueden llevarse a cualquier otro mundo. Insisto, así la idea, por ejemplo, de dile a este monte que se mueva y se va a mover, pues puede sacarse de contexto. ¿Por qué? Porque la idea es muy bonita o pinta muy bonito, pero no es lo que quiso decir Dios o no es lo que está manifestado. Es realmente para esas personas qué es lo que termina pasando. Como hablamos de ideas, pues podemos llegar a muchas ideas en común con muchas religiones. Parece para esas personas, por ejemplo, que Yahvé o Jehová es lo mismo que Alá, cuando pues claramente no lo es. O el Dios católico parece que es el mismo que el Dios cristiano, y no lo es. Realmente un Dios diferente, porque por lo menos nuestro Dios establece solo un canal entre los hombres y Dios, que es Jesucristo. Ni santos, ni vírgenes, ni nada por el estilo. Ni pastor. Ni pastor es un canal con Dios. Nada de eso. Nadie. No, más que Jesucristo. ¿De acuerdo? Es que lo digo porque en el camino era claro. muy recurrente que el pastor era como un padre. Claro, como un sacerdote. El pastor ore por mí y entonces... Exacto. Ya, ¿no? Entonces ahora sí lo escucho porque él sí lo escucha a Dios. No, exacto. Eso es un error. Es la idea que tenemos, ¿no? Porque Ajá. Él es la máxima autoridad, vamos a Él, y a Él sí lo escucha a Dios, a mí no. Y eso es mentira. A Él se le concede todo, a mí no. Eso es mentira. Eso es mentira. Realmente el único canal que hay con Dios es Jesucristo, hombre. Vamos a 2 de Timoteo. No, primera. Bueno, ahorita les digo si primero, segunda, 2:5. Porque pues todos somos igual ante él, ¿estás de acuerdo? O sea, Sí, claro. que el pastor tiene a lo mejor otro don diferente, pero es igual. O sea. Pero también cada uno de nosotros tenemos dones. Bueno. Y entonces realmente no hay diferencia. Okay. Sí, es primera de Timoteo 2:5. Precisamente, todos somos iguales. Porque frente a Dios no hay acepción de personas. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces ya no necesitamos a sacerdotes más que a Jesucristo, que es el único sumo sacerdote que hay. No necesitamos intermediarios más que a Jesucristo. Y con Él tenemos canal directo. No hay necesidad de andar yendo a que ayúdeme a saber cuál es la voluntad de Dios si le pongo o no el cuerno a mi esposa. No, pues no le pongas el cuerno a tu esposa. ¿Sí me explico? La palabra es el instrumento fiel para poder estar en contacto con Dios. Ahí está la respuesta a todo lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces no son ideas. ¿Cómo sabemos que no son ideas? Bueno, vamos a Mateo 5:18, por favor. Sí, por ejemplo, estas personas que también hablan de canales diferentes para comunicarse con Dios, usan mucho el versículo de el espíritu da vida y la letra mata y el espíritu vivifica. Sí, bueno, pero es que eso se refiere a la ley. Ya Jesucristo nos libró de la ley. Ya no tenemos que cumplir la ley. O sea que esa ley era que íbamos a morir, ¿no? Por nuestros pecados. Lo que pasa es que sí, más bien a lo que se refiere a esa ley es que, ¿qué es lo que establecía el Antiguo Testamento? Una serie de leyes que tenías que cumplir para poder llegar a la vida eterna. Ajá. Era imposible cumplirlas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el Antiguo Testamento también la salvación era por fe, no era por obras. Nunca ha sido por obras. La ley sigue aplicando, la ley por el pecado. Nosotros vamos a morir, estamos en un mundo caído.
y como tal infectado de pecado. Nuestro cuerpo es un cuerpo caído, sí vamos a morir.